Continuamos en sanidad interior y estamos viendo cómo en nuestro ser, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, pero que vive en una vida social, pueden haber puntos débiles, pueden haber puertas abiertas al reino de las tinieblas. En estas predicaciones hemos estado viendo cómo las puertas del área social pueden abrirse y dar lugar a enfermedades psicosomáticas. El día de hoy vamos a continuar mirando otras áreas de nuestra vida social. ¿Te recuerdas que la vida social está compuesta por la familia de origen? Ahí están nuestros padres, están nuestros hermanos, están nuestros tíos, nuestros abuelos, y está la familia propia. Y en la familia propia pues están nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros suegros, nuestros yernos, nuestros sobrinos. Y en este capítulo entonces, en estas predicaciones, vamos a ir viendo las relaciones que podamos tener nosotros en nuestra parroquia, ahí en comunidad. El plan de Dios es que nosotros, sus hijos, nos vayamos relacionando como grupo en una parroquia, en una comunidad para alimentar nuestra vida espiritual. Y el día de hoy vamos a ver la historia de cómo pueden haber puntos débiles y puertas abiertas que van a ir evitando que se realicen una relación como Dios quiere que tengamos ahí en comunidad. Yo te quiero contar hoy la historia de una persona llamada Samuel. Dice que Samuel no crecía espiritualmente a pesar de que sus papás eran creyentes y anhelaban ver a sus hijos siguiendo al Señor. Samuel era el hijo mayor. Dice que él había estado en comunidades desde pequeño. Samuel sabía que Dios lo estaba llamando para que él fuera un predicador, pero Samuel no quería hacerlo, ya que las cosas de este mundo le atraían en gran manera y él no podía dejarlas. 3 veces había rededicado su vida al Señor y 2 veces había vuelto a su vieja vida. Y la última vez que Samuel volvió a Dios, él supo que no podía luchar más en contra de ese llamado que el Padre le hacía. E inmediatamente él empezó a prepararse, a capacitarse en ese ministerio de la predicación. Sin embargo, aunque él estudiaba la palabra y se preparaba y tenía una vida de oración importante, en lo más profundo de su corazón había dudas que llenaban su mente en cuanto a si Dios realmente existía. Él tenía dudas de la existencia de Dios y además tenía dudas de que si realmente la Biblia era la palabra de Dios, y cualquiera que fuese el esfuerzo que él hiciera por tratar de deshacerse de esas dudas, era inútil porque estas dudas permanecían en él por más que él trataba de quitarlas. Dice que cierto día él oyó una predicación y el que hablaba en ese momento les hablaba acerca de los efectos que podía tener en la vida de un creyente todo contacto con espiritismo, en donde él decía que las personas podían tener ciertos síntomas, ciertos signos que le iban a decir a uno que había un contacto con espiritismo. Ese predicador decía que aquellas personas que tienen
aversión a la lectura de la palabra, aquellos que les cuesta leer la palabra, que tienen una incapacidad de echar raíces en una comunidad, aquellos que están de una comunidad se van de una a otra comunidad y se pelean en todas y tienen dudas profundas en cuanto a si la palabra de Dios es cierta. Estos son signos que nos pueden decir, decía el evangelista, este predicador, de que había algún contacto con espiritismo. Además, en esa oportunidad él les dijo que las personas no solo podían aparecer como producto de contactos personales con el ocultismo, sino también a través de contactos que los padres o los abuelos hubieran tenido. Dice que Samuel sintió como que si ese predicador estuviera hablando precisamente de su caso, y a pesar de que aún en los tiempos en que en los tiempos en que él había estado lejos de Dios, Samuel nunca había tenido nada que ver con el ocultismo. Por lo tanto, decidió preguntarle a su mamá si algo de lo que él había escuchado pudo haberse presentado en generaciones pasadas. Y la mamá dice que le contestó que sí, que hubo un incidente antes de que ella entrara a comunidad y fuera a un retiro y renunciara. Le dice a la mamá: yo acompañé a una amiga mía a una reunión donde a través de brujería hicieron a una mesa que escribiera un mensaje. Yo no tomé parte directa en la ceremonia, dice la mamá de Samuel. Ni siquiera creía en eso. Y después de llegar a ser creyente, yo renuncié a todo eso, le decía la mamá. Aunque la mamá de Samuel había renunciado a esta experiencia, ella no supo nada acerca de los efectos que esta experiencia podría tener sobre sus hijos, y por lo tanto, dice que ella no cerró las puertas a las generaciones venideras. Y cuando Samuel regresó, le pidió a sus amigos que oraran por él para deshacer los efectos de esa experiencia de su mamá y también para cerrar las puertas que podrían pasar a las generaciones venideras. Y dice que desde este día en adelante la vida de Samuel cambió. Ahora las dudas no podían apoderarse más de él. Y ahora él es un gran predicador que está llevando mucha gente al Señor. Y 2 de sus hijos también están participando activamente en la parroquia. Y dice que mientras ellos fundaban una comunidad, notaron que los nuevos creyentes siempre llegaban a un punto en que su crecimiento espiritual iba creciendo, pero de repente se estancaban y la mayoría de ellos sencillamente no progresaban más en su vida con Jesús, mientras otros volvían a su vida de antes, acompañado todo esto por una creciente ola de chismes y peleas en todas esas comunidades. Ellos empezaron a darse cuenta que no había un crecimiento. Y la terapeuta dice que al escuchar las historias de sus vidas, se fueron dando cuenta de un porcentaje alto de personas involucradas en el espiritismo y otras prácticas de ocultismo que había entre ellos. Y entonces empezaron a preguntar a cada uno acerca de sus contactos con el ocultismo. Y dice que muchas personas con las cuales ellos se relacionaban habían participado en el espiritismo. No hubo sino una persona que pudo decir que nunca había tomado parte en alguna forma de rito oculto, aunque tenía un tío
que vivía en la misma casa, que sí practicaba el espiritismo. Y fue ahí donde Dios, dice la consejera, les fue enseñando la importancia de cerrar en la vida de cada uno las puertas que se han ido abriendo al reino de las tinieblas, y el impacto que esto tuvo en el crecimiento espiritual de las personas de estas comunidades fue tan grande y llegaron a unos niveles de acercamiento a Dios tan grandes después de haber cerrado las puertas al ocultismo. ¿Qué importancia tiene entonces, hermano, que le pongamos énfasis a que si tú has tenido algún contacto con el espiritismo, alguna fuente de contacto, tus padres o en tu familia, para que no solamente se renuncie y se pida perdón, sino que además se cierren las puertas que le dieron acceso al reino de las tinieblas? Y de esa manera ahí, hermano, vamos a ir haciéndolo a través de todas las oraciones que hemos estado enviando. Yo te invito hoy a que hagas una revisión de tu vida acerca de este tópico y que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, para hacer una revisión de tu vida acerca de si hay espiritismo en ti o en tu familia y si le has cerrado la puerta. Hermano, sigue santificándote en el corazón de María, porque ese es el cenáculo que al final de los tiempos vamos a ser llenos del Espíritu Santo, para que con señales, milagros y prodigios podamos llevar la evangelización a ese mundo que está desesperanzado y a una iglesia que al final de los tiempos se va a ir dividiendo en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Que el Señor te bendiga y a seguir creciendo en el corazón de María Santísima.